Ser podcast. Que hay que luchar. ¿Hasta cuándo? Pues lo que sea necesario, como nos decían a nosotros. ¿Hasta cuándo vais a estar aquí? Pues todo lo que haga falta. Una sociedad que necesita que los afectados de una tragedia sean los que impulsen la reparación y la justicia, porque la administración no responde automáticamente a esa desgracia con la democracia y la transparencia y la justicia que se necesita, es una democracia que está enferma, algo falla. Es totalmente pernicioso que unas personas que están tan tocadas a nivel personal tengan que salir a reclamar por sus derechos. Algo no está funcionando. Es que eso lo que hace es que es como un paréntesis, porque te impide seguir los pasos normales. En el primer momento ese desconcierto, esa ansiedad de saber lo que ha pasado. Una vez recibes la noticia, pues lo que toca es empezar a pasar el duelo. Cada uno tiene su proceso, lleva su tiempo, pero es que nosotros tuvimos que hacer un paréntesis porque no pudimos empezar, no estábamos haciendo duelo, no podíamos hacer duelo porque, como decíamos, teníamos que estar siempre pendientes, recordando, pensando esta noticia, el otro, o sea, es que no teníamos que dejar un poco al lado el plano humano y tener que estar en el plano reivindicativo, que no era el que corresponde a la sociedad en ese momento. Y entonces, pues bueno, al final, cuando hubo ese juicio, esa sentencia, se reconoce la responsabilidad, nos han dado la razón, la culpa, hemos hecho bien en estar reclamando, porque realmente el haber insistido y el venir todos los días 3, todas esas concentraciones, es lo que ha permitido este final. Y bueno, y a partir de ese momento, pues empezar ya a pasar el duelo. Hay un escritor, un periodista valenciano, Alfonso Cervera, que también pues bueno, nos apoyó muchísimo y bueno, estuvo con nosotros escribiendo muchos artículos sobre el caso del metro y que nos apoyaba en todas las concentraciones, y nos decía, es que lo vuestro es incomprensible, sois una anomalía, toda la sociedad valenciana, digamos, un poco está dormida y vosotros, y decía, al final lo vais a conseguir porque sois una anomalía, el sistema no está preparado para enfrentarse, o sea, su prepotencia y ese carpetazo que han dado no está preparado para luchar contra seres tan anómalos como vosotros. La curva de Jesús. 20 años del accidente de metro de Valencia. Episodio 4. Condena. Dígame. Hola, el 2068 en Giria para salir, que creo que tenéis el control ahí. ¿El 2000 dónde? ¿En Giria has dicho que estás? Sí, me tenéis esperando para salir de Giria. El 2068 eres. Sí. Vale, de acuerdo. Salida hay 14 y son I16 ya. Vale, de acuerdo. Vale, gracias. Gracias, ¿eh? De nada, hasta después. Hasta ahora. Esto que han escuchado es una recreación de la última conversación entre el maquinista del metro, Joaquín Pardo Tejedor, y el puesto de mando de Ferrocarrils, registrada en la caja negra e incorporada a la causa judicial. El diálogo se produjo a las 12:15 de aquel día, solo 48 minutos antes del fatal accidente en el que murió este maquinista junto a otras 42 personas, incluida la interventora del metro. De la conversación no se desprende nada extraño o que hiciera presagiar lo que pasaría un rato más tarde en el túnel que une las estaciones de Jesús y Plaza de España. La caja negra marcaba 80, está claro. Lo que pasa es que nosotros no vemos lógico que después de ver la conducción de este maquinista en todo su recorrido, perfecta, impecable, llegar a esa velocidad, y lo decimos en el acta, lo único que nos cabe pensar es que a ese compañero le ha pasado algo. No es lógico que un maquinista llegue a 80 a esa curva. No es lógico y no es habitual. Roberto Navarro Bárcenas era compañero de Joaquín, representante de UGT en el Comité de Seguridad de Ferrocarrils, y estas palabras las dijo en la primera comisión de investigación. Hombre, está claro que si hubiera habido una baliza sí que se hubiera evitado el accidente, porque en ningún momento podía haber llegado el tren a rebasar la velocidad de 40 km por la curva. Eso está más claro que el agua, eso es así. ¿Por qué el maquinista alcanzó una velocidad de 81 km por hora en un tramo limitado a 40? ¿Se desmayó? ¿Fue un fallo o una imprudencia?
Nunca se supo y nunca se sabrá. La autopsia descartó que estuviera bajo los efectos del alcohol, las drogas o de medicamentos y no aclaró si sufrió un desmayo antes de morir. Su muerte, la de Joaquín Pardo Tejedor, resultó durante años un parapeto para los políticos y un escollo en la causa judicial. La instructora se resistía a analizar la seguridad de la línea 1 de metro. ¿Por qué no había ninguna tecnología que impidiera alcanzar esa velocidad? Fue precisamente la muerte del maquinista y de la interventora la que permitió a la fiscal Adoración Cano impulsar la causa desde una perspectiva distinta, desde la perspectiva laboral. El maquinista y la interventora, aparte de los viajeros, por supuesto, pero lo entendimos como unas víctimas también de este accidente por los defectos de prevención que aparecieron, ¿no? El defecto de prevención de riesgos, el defecto de prevención en el riesgo de velocidad, en el riesgo de descarrilamiento, el defecto de prevención en el volcado, en la infraestructura, que también vimos defectos de prevención, es decir, el riesgo de los trabajadores, de los maquinistas en este caso, o de los interventores, repercute directamente en los viajeros, porque si ellos tienen riesgo vital, pues los viajeros también lo van a tener. Este enfoque constató la poca formación que recibían los maquinistas de ferrocarrils de la Generalitat antes de incorporarse a su trabajo. Pudimos detectar pues algunos defectos también en la propia incorporación del maquinista a esa tarea por el escaso tiempo que llevaba, por las prácticas duraron muy poco, muy poco tiempo, recuerdo, y también había habido quejas de los maquinistas del sindicato, alertando de esta situación, ¿no? De que se incorporaban personas a ese rango, ¿no? Como maquinistas, cuya preparación podía ser, no la más adecuada por el tiempo, ¿no? Por el tiempo de formación. En mayo de 2017, la jueza archivó la causa por tercera vez. Habían pasado casi 11 años, no veía indicios de responsabilidad penal ni consideraba que la ausencia de balizas de frenado automático supusiera un incremento del riesgo. Sin embargo, la Audiencia Provincial volvió a corregirla meses después, en febrero de 2018, y ordenó la reapertura de la causa en una resolución que abocaba a la jueza a abrir juicio oral. Creo que era un caso que merecía el juicio absolutamente por los defectos graves de prevención y por la tesis, ¿no? Por la tesis jurídica y por la legislación aplicable. Era un caso apasionante desde el punto de vista de la Fiscalía. En noviembre de 2018, la instructora Nieves Molina dicta el auto de procesamiento y 3 meses después el de apertura de juicio oral. Casi 13 años después del accidente del metro, el caso va a ir a juicio con 8 exdirectivos imputados, entre ellos la exgerente de Ferrocarrils Marisa Gracia. Se les atribuyen los delitos de homicidio y lesiones por imprudencia, y también un delito contra la seguridad de los trabajadores. La Fiscalía pedía 3 años y 7 meses de cárcel para ellos. Se pone punto final a una instrucción larguísima con 3 archivos, 3 reaperturas y 4 fiscales. Adoración Cano fue la última de ellos. Muy compleja, sí. La primera instrucción, que no duró demasiado, pero sí a partir de la reapertura, que fue, fehacientemente en enero de 2014, hasta el escrito de calificación del Ministerio Fiscal, que fue en el año 18. Por tanto, sí que fueron 4 años de una instrucción muy correosa, ¿eh? Sin embargo, el juicio nunca llega a celebrarse. Unos días antes de la primera sesión, que estaba prevista para el 27 de enero de 2020, la Fiscalía y las defensas llegan a un acuerdo que condena a 4 de los acusados a 22 meses de cárcel. Eran el exjefe de la línea 1, Sebastián Argente, el exresponsable de Auditoría para la Seguridad y Circulación, Juan José Jimeno, el exdirector adjunto de Explotación, Vicente Contreras, y el exdirector técnico de Ferrocarrils, Francisco García. Se absolvía así
a los otros 4 procesados, entre ellos la exgerente Marisa Gracia. La fiscal Cano firmó aquel acuerdo de condena que se ratificó en el juzgado. Los abogados de la defensa se acercan a la fiscalía, las acusaciones particulares, que en este caso también eran plurales, había varias acusaciones, claro, por supuesto había que tenerlas en cuenta. Aquí teníamos las asociaciones de víctimas, nos reunimos varias veces con los abogados de la defensa ante la propuesta que se hacía y bueno, pues el fruto de esas conversaciones fue el acuerdo. Es un juicio que desde luego hubiera disfrutado muchísimo. Quiero decir que no había ningún problema en celebrarlo, pero entendí que era un acuerdo realmente bueno. Para las víctimas supuso una reparación definitiva y un éxito después de tantos años de lucha. Lo teníamos todo en contra y al final, pues la verdad es que yo creo que conseguimos mucho más de lo que esperábamos. Fue un éxito parcial, si pensamos en los máximos, a los que aspirábamos en 2006-2007, pero es que el día antes teníamos menos aún, o sea que sí. Ya está, es decir... Hombre, y sobre todo la satisfacción de durante muchos años, incluso personas que pues que te quieren y te decían, pero déjalo ya, ¿no? Sí, porque además... No vais a conseguir nada, y tú decías, pero... Sí, igual no consigo nada, pero es que lo que no puedo hacer es permitir que... Era muy doloroso. O sea, no puedo conformarme con este tratamiento tan indigno, tan inhumano, tan antidemocrático. Es como dar la conformidad. Exacto. Encima darles la razón. Era muy doloroso tener que estar peleando, recordando... Abandonar para nosotros significaba que les estábamos dando la razón. La condena por el accidente del metro de Valencia fue la victoria de un movimiento social, de un grupo de personas que se enfrentaron solas al poder político, judicial y mediático. Las familias no dejaron de reclamar la verdad, no se rindieron a pesar de todos los obstáculos que se encontraron por el camino. Un camino muy largo y muy doloroso. Ahora lo pienso atrás y digo, es que, ¿cómo aguantamos, no? A mí me daba, yo me acuerdo estar repartiendo folletos de la asociación en algunos actos o algunas, por ejemplo, ante la manifestación cuando el primer cierre judicial, y a mí me resultaba muy violento estar en medio de la plaza del ayuntamiento dando folletos, que me acuerdo una vez que se cruzó un amigo mío y me dijo, uy, ¿qué haces aquí? Y yo, pues mira, aquí dando esto. Ay, sí, claro, pobrecitos. Es además las ganas, aquí expongo nuevamente una posición personal, ganas cero. Claro, pero es que yo miraba y entonces, claro, no tengo ganas de ir a la Plaza de la Virgen a hacer otra concentración, pero ¿qué hago? Entonces la alternativa es quedarme aquí, me quedo en el sofá viendo la tele. Con esta respuesta que me han dado, o sea, que decirte... Pues no, pues me voy a pasarlo mal. O sea, yo era consciente cada vez que salía de casa a un acto de la asociación, a una entrevista con los medios de comunicación, a una, no sé, a presentar un papel en una gestión que tuviéramos que hacer, sabía que es ir a pasarlo mal, hacer algo que no tengo ninguna ganas de hacer, pero no puedo dejar de hacerlo. O planificar. No sé por qué, pero no me siento a gusto si dejo de hacerlo. Cada día 3, en la Plaza de la Virgen, era un día difícil para ellos. Estaba mal desde la mañana que sabías que tenías que ir. Sí, porque al final éramos pocos, teníamos bastante más gente detrás, pero claro, una cosa es manifestar las intenciones de decir, sí, estoy con vosotros, sí, yo también estoy contad conmigo, vale, sí, pero luego hay que estar. Hacer acto de presencia. Una sensación contradictoria o agridulce, por decir. Por una parte, como dice Beatriz, ya no ese día, era ese día y los días anteriores, los que preparábamos el manifiesto, tienes que estar pensando, recabando datos, todo pendiente de la instrucción judicial para luego, pues sale esta noticia, no estamos de acuerdo, voy a hacer el manifiesto contando esto. O sea, es que te impedía cerrar el duelo, ¿no? Tenías que estar siempre pensándolo. Claro. Y era un momento muy duro ese día, pero por otra parte, era un momento de apoyo entre nosotros, esa unión que teníamos. Entonces, para mí era un poco eso, era muy pesado y muy duro, pero te ibas un poco con la sensación, como decías, sí que es verdad. Estamos aquí, los 4 gatos que estamos, pues bueno, pero estamos aquí siempre, a mí me duele, pero a él también, pues yo le apoyo, nos hacíamos de apoyo unos a otros. Es violento, es estar poniéndote detrás de una pancarta de cara a ciudadanos que van de aquí para allá, que intentábamos llamar la atención de la gente que pasaba. Había 100, 200, 300, incluso
400 personas los aniversarios que venían a apoyarnos, pero claro, esa era una minoría comparado con la sociedad valenciana, entonces ya es un acto que de alguna forma te violenta, porque no es algo que quieres hacer. Entonces eso los días previos, y ese día era algo violento para ti, pero sin embargo cuando acababa yo recuerdo irme siempre con una sonrisa a casa, decir, bueno, y la sensación de decir, qué bien que he venido. Qué bien que he venido, sí. Ese pasarlo mal antes de venir, pero luego cuando has acabado y te vuelves a casa diciendo, menos mal que sí que he decidido volver que hacer, o bueno, lo que sentíamos que teníamos que hacer. Fueron tantos años, tanta tierra cruzando océanos. El final de esta historia es el de unas heridas cerradas, heridas que supuraron durante años y que dolieron, y que ahora ya están curadas, como las de Enric, que perdió a su mujer en la curva de Jesús. A mí es algo que no me cuesta nada hablar sobre ello. Es decir, no es que me apetezca estar continuamente ahí, enganchado en un bucle, no, pero si sale el tema y alguien me pregunta, no tengo ningún problema en hablar de cualquier momento, desde el accidente hasta el presente y todo el proceso judicial, la travesía en el desierto. ¿Y eso qué significa? Pues creo que es síntoma de que sí, de que he ido cerrando heridas y de que he ido suturando y cauterizando ese daño. Heridas como las de Rosa, que ahora puede vivir en la intimidad del duelo por la muerte de su hermana. Hemos estado luchando, lo hemos conseguido, hemos hecho lo que en ese momento pensábamos que teníamos que hacer, y a partir de ahora pues ya puedo quedarme en mi casa, entre comillas. Es una forma de decir, bueno, he estado como viviendo, he estado pues 12, 14 años viviendo hacia afuera, por decirlo de alguna manera, y ahora ya puedo vivir mi dolor hacia adentro. Y yo creo que sí, yo estoy tranquila, estoy feliz y tengo una sensación de paz que antes no tenía. Claro. Entonces, la verdad es que sí, a partir de poder quedarte en casa es cuando dices, bueno, pues ahora a vivir el día a día. Heridas como las de Beatriz, que continúa emocionándose a día de hoy al recordar toda esta travesía. La herida que para mí era inadmisible era que la muerte de mi hermana se tratara con esa inhumanidad. A mí me daba la sensación de que se estaban riendo de su muerte y de mi dolor. Y esa herida es la que se pudo cerrar con todo el trabajo de la asociación. Aunque a mí, bueno, es que soy una persona muy emotiva y recordar esos días a mí me sigue emocionando y hace que me broten las lágrimas, ¿no? Pero evidentemente el final, o sea, el haber podido contener esa reparación es lo que necesitas para decir, bueno, pues y ahora voy a gestionar esta pérdida personal que al final la muerte está presente en nuestras vidas a todos los niveles, ¿no? Una enfermedad, no sé, cualquier cosa. Quiero decirte algo que realmente la muerte muchas veces es inevitable. Entonces ahora pues ya puedo gestionar esa pérdida personal, pero lo que me parecía, o sea, la herida que yo no podía soportar que estuviera es ese tratamiento por parte del gobierno valenciano, que al final era el máximo responsable en un medio de transporte público, a tanto dolor. Hoy, 20 años después de aquel 3 de julio de 2006, las familias de las víctimas del metro de Valencia viven su duelo en la intimidad, tranquilas y reparadas. Consiguieron la verdad y hacer justicia después de una lucha muy larga que siempre pesó y siempre pesará. La curva de Jesús. 20 años del accidente de metro de Valencia. Un podcast de Joan Jimeno en Hora 25 con Aimar Bretos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.